El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Legisladores aprueban proyectos en favor de padres de enfermos terminales, alquileres y Cruz Roja. Dividen en 2 días diferentes sesión solemne del 1 de mayo. Avalan proyecto que fija plazo para ejecución presupuestaria a instituciones. Diputados continúan con análisis de situación de indígenas GOBE. A continuación, nuestras informaciones. Álvaro Ramos Chávez, superintendente de pensiones, fue recibido en la Comisión de Asuntos Sociales para referirse al expediente de ley que reforma la cotización de pensiones a los servidores activos para los regímenes especiales. La propuesta de ley propone una reforma al artículo 11 de la Ley 7003. La propuesta de ley propone una reforma al artículo 11 de la Ley número 7302 para que los porcentajes de cotización de los montos de pensiones y salarios sea definido entre un 7% y un 18% por parte del Poder Ejecutivo, se vele por la sostenibilidad de los regímenes especiales de pensiones y se garantice que los recursos recaudados sean destinados para el pago oportuno de las pensiones con cargo al presupuesto nacional. El superintendente afirmó que se puede castigar a las personas que exceden el pago exacto equivalente a 2 salarios base. En el planteamiento de que queden exentos aquellos que tienen menos de 2 salarios base, quedarían casi unas 14.000 personas exentas, lo cual representa 71% del total de pensionados actualmente. Entonces, esa exención implicaría hasta 2 salarios base, implicaría que solamente el 29% de las personas harían la cotización completa. Y particularmente, de acuerdo con nuestros números y la base de datos de la que disponemos, la gente exenta implicaría un aumento, ahí queda negativo, menos 277, pero lo tienen que pensar en el sentido de un aumento en el gasto del Estado de 277 millones, puesto que sería una exoneración de algo que hoy están pagando. Entonces, donde quedan exentos de pagar eso, aumenta el gasto del Estado en 277 millones anuales. Al superintendente se le preguntó también por las personas que cotizan a 2 regímenes diferentes. Y compartí durante ese tiempo compañeras que trabajaban, soy trabajadora social, y trabajaban para la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces efectivamente, cotizaban para 2 regímenes de pensiones, el de la Caja y el del Magisterio, y se pensionaban con ambos regímenes de pensiones, porque habían cotizado para ambos regímenes. ¿Qué hacer en esos casos? Vamos a ver, en ningún momento estamos cuestionando el derecho a tener 2 pensiones, eso lo tenemos clarísimo, simplemente que si hay una voluntad del legislador de decir queremos exonerar a aquel que tiene muy escasos ingresos, entonces perfecto, pero entonces tomen en cuenta que hay gente que tiene 2 pensiones, sí, exactamente, entonces habría que ver como un consolidado, pero eso incrementaría muchísimo los costos operativos de implementar la exoneración. Esta iniciativa es presentada por la diputada Sandra Pisk. Los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos convocaron a representantes de la Caja Costarricense del Seguro Social, de Migración, Ministerio de Gobernación y Defensoría de los Habitantes para analizar la situación de los indígenas GOBE de origen panameño y que ingresan al país para la recolección de café en la zona de Los Santos. La problemática radica en las condiciones en que llegan y viven muchos indígenas, el no pago de seguros y el escaso control médico. Los cafetaleros defienden que es complicado asegurar o establecer una relación formal con los indígenas, puesto que su permanencia es temporal y en ocasiones abandonan la finca para irse a recolectar a otras cercanas. Aprender a los trabajadores y por otra parte multar a los empleadores, ¿verdad? En la situación en que estamos no es posible que actuemos desde esa lógica. Esto lo digo no sin el temor, ¿verdad?, de que eventualmente se diga, bueno, ustedes no están aplicando la ley, están violando la ley, es realmente complicado, pero realmente acá lo que se requiere es que haya un gran compromiso de todas las partes para iniciar de manera paulatina el reconocimiento de esa condición de trabajadores, lo que no significa otra cosa que es empezar los procesos de regularización.
Yo creo que lo que está claro aquí, lo que sí yo quiero que quede muy claro es que, y no estoy diciendo que no se da, es que una cosa es violación de derechos humanos, o sea, desnutrición, maltrato, todo esto, y otra cosa es el tema de que se estén omitiendo derechos laborales. ¿Ah? Que eso lo acepto. Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, argumentó que buscan idear un mecanismo para garantizar el seguro a los indígenas. Entonces, para ponerlo en términos sencillos, por 22.000 colones por 3 meses, un trabajador de estos básicamente tendría cobertura del seguro de salud por todo el año completo, ¿verdad? 22.000, sí, en la parte del patrono. ¿Por mes o 3 meses? Sí, o sea, 66.000, digamos, sí. Ahí el Estado tendrá que hacer un aporte complementario, el trabajador tendrá que hacer su aporte también, de 350, pero bueno, es habilitar, digamos, todo ese conjunto de servicios, y tal vez lo último es, y en eso el Estado anda parecido, son como 20.000 colones también, complementa por mes, porque lo que hicimos fue una redistribución del 15%, ¿verdad? Katia Rodríguez, directora de Migración, agregó que cada indígena debe cancelar $30 al ingresar al país, pero que muchos se quejan porque no tienen beneficios al portarlo y que más bien algunos cafetaleros lo discriminan cuando lo muestran y prefieren contratar a quien no lo enseña. Porque me parece muy interesante el planteamiento, comillas, de flexibilizar algunas de las responsabilidades patronales en estos casos específicos y particularmente con unos trabajadores migrantes. Digo, entendiendo que vamos de nada a algo, hay muchos lugares en donde hay casi nada y no caminamos a algo, sino que queremos todo. A la sesión también estaba convocado el exministro de Trabajo, Víctor Morales. Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron afirmativamente el expediente 19.555, popularmente conocido como Caja Única del Estado. La propuesta concede un plazo de 2 años para que las instituciones ejecuten aquello superávit del presupuesto asignado. De lo contrario, será devuelto a la Caja Única del Estado para el pago de la deuda pública. Es una forma de que las instituciones busquen los mecanismos para tener eficacia en implementar el dinero que solicitan. Igual con las transferencias, si pidieron una transferencia para X o Y proyecto y no la han ejecutado en 2 años, pues entonces se devuelve al Estado. Es una forma de que no sigamos acumulando esos dineros que están congelados y que cada día pierden más valor y que no se logran concretar en obras o en desarrollo para las comunidades. Se exentúan de la norma a la Caja Costarricense del Seguro Social, los bancos del Estado y el Instituto Nacional de Seguros. Lo que pretende aquí en este caso es crear nuevas reglas para que efectivamente la administración de fondos públicos sea eficaz en el uso de los mismos, en la ejecución de los mismos y si no, pues que devuelva el dinero. En el caso de la Junta de Educación, la norma concede 2 años más para la ejecución de los recursos. El proyecto pasará al plenario legislativo para su discusión final. El plenario legislativo aprobó una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa para que la usual sesión solemne del 1 de mayo se divida en 2. Entonces esta propuesta lo que busca es separar el acto del 1 de mayo de elección del directorio legislativo y los informes de los nuevos jefes de fracción del acto de informe del presidente de la República, para que el 1 de mayo se dedique exclusivamente a elegir el directorio y escuchar los jefes de fracción. Y el día siguiente hábil al 1 de mayo, el presidente electo convocará, nos abocaremos a escuchar al presidente de la República y a recibir a los dignatarios que acompañan el informe del presidente y a la respuesta que dará el presidente de la Asamblea Legislativa. Ese día las y los diputados, excepto el presidente de la Asamblea Legislativa, no tendrán participación. Esta reforma no modifica en absoluto lo que la Constitución dice acerca de la oportunidad para presentar el mensaje escrito, pero que en todo caso la disponibilidad del presidente para presentarse está establecida en el reglamento legislativo, no en la Constitución. De manera que incluso, como digo, ha habido quien ha entendido que no está obligado a presentarse y se abstiene de hacerlo. Por otro lado, nosotros estamos en posibilidad de realizar un acto
no constitucionalmente previsto de modo expreso, que a mi juicio no constituye una costumbre constitucional y que por consiguiente, puesto que está regulada en el reglamento, puede ser modificada. La diputada Suray Carrillo, miembro de la Comisión de Reglamento, donde se conoció y discutió el tema, explicó que con el cambio podrán participar en la marcha de los trabajadores, los diputados que lo deseen. También nos facilita a nosotros el poder participar en la marcha de los trabajadores. Casi siempre tenemos que salir corriendo a saludarlos y ellos no quieren que nos vengamos. Y es un día muy especial, es un día de los trabajadores y por eso yo como diputada aprobé este proyecto. El congresista Mario Redondo indicó que el grupo legislativo trabaja también en otras reformas al reglamento para hacer más ágil la labor legislativa. Bueno, estamos tratando de ver una reforma que permite viabilizar debates políticos, hacer que los días miércoles de por medio, en lugar de tener una ensalada de temas, se define un tema, por ejemplo educación, y tengamos un debate de altura, profundo sobre ese tema. Otra es darle más facultades a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en materia de investigación, entre las reformas que hemos venido tratando de negociar con varios jefes. Esta modificación se hará efectiva a partir de la próxima elección del directorio legislativo. Los diputados aprobaron el expediente 18.067 que establece una reforma a la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. La ley crea un tope a los aumentos de los alquileres, dejando como base el porcentaje equivalente a la inflación que registra el país. Las familias costarricenses ahora no se les va a subir el arrendamiento un 15% anual como se hace, una barbaridad. Ahora los alquileres se ajustarán a la inflación, que en Costa Rica están oscilando entre un 2%. Y nunca se podrán sobrepasar del 10%, queda un límite. Si la inflación se dispara por encima del 10%, el aumento nunca pasará al 10%. Y si es menos del 10% la inflación, se ajustará el aumento a la inflación anual de un 9, 8, 7 o 2%, como es en el caso del año actual. Actualmente los propietarios pueden aumentar el precio del alquiler de forma automática en los contratos de arrendamiento, hasta en un 15% anual, es decir, 15.000 colones por cada 100.000. De acuerdo con los datos actuales de la inflación, el aumento no pasaría de los 3.000 colones al año. Aquellos padres de familia con hijos en estado grave de salud contarán con una licencia para dedicarse al cuidado de los menores, pero además no verán afectados sus ingresos y no tendrán que renunciar a sus trabajos. Porque con este proyecto, pues lo que estamos logrando es que muchas familias que tienen a niños gravemente enfermos, niños que amerita, además de todo el tratamiento médico que están recibiendo, se amerita que estén acompañados por alguien en el hospital aparte de los médicos. Y este proyecto le otorga licencia precisamente a los padres o a los responsables del cuidado de estos niños gravemente enfermos. Entonces, esa licencia pues les va a dar la oportunidad de no tener que renunciar ni incapacitarse falsamente, ¿verdad? La ley aprobada por los diputados concede el beneficio a través de la ley de FODESAF, de manera que el empleador tampoco vea afectadas sus finanzas, pero garantice el beneficio a su trabajador. Se establece que una enfermedad grave es aquella que requiere una hospitalización de más de un mes, o todas aquellas que requieran que los padres dejen el trabajo para hacerse cargo de los menores. El plenario legislativo aprobó el expediente 19.234 que consiste en la modificación a varias leyes para dotar de más recursos a la Cruz Roja. La ley aumenta de 200 a 500 colones el timbre que tendrán que aplicar los médicos o funcionarios encargados de la sanidad aérea, marítima o terrestre y se recargarán en el pasaporte de cada persona que salga del país. También será aplicado en los dictámenes o informes médicos. Yo no veo que haya una afectación tan importante al usuario. Por ejemplo, el que compra el timbre de la Cruz Roja se usa para certificaciones médicas o para algunos otros trámites a nivel de instituciones. Ahí es donde yo observo un poco de aumento porque pasa de 200 colones a 500 colones, pero considero que es justo porque tiene más de 16 años, desde el 2006, de que un timbre cuesta 200 colones, eso no va con la realidad nacional. Además, habilita el cobro del 1% sobre la factura de telefonía en cualquier modalidad. Mire, este impuesto que va a caer
sobre los costarricenses es un impuesto mínimo, es un 1% sobre los teléfonos fijos. O sea que esto no va a ser un desplome para muchos hogares costarricenses, como se quería decir en un principio. Los vehículos de la Cruz Roja quedarán exentos del pago de peajes. En los últimos meses, 31 comités locales de la benemérita institución han presentado déficit en sus finanzas y ello amenazaba el funcionamiento en sus respectivos cantones. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.